Sean bienvenidos en esta oportunidad en la unidad 5, lección 2.5, en la cual estaremos analizando la definición de la función logarítmica y su gráfica, correspondiente al segundo año de bachillerato. En el problema inicial se plantea lo siguiente. Utiliza la siguiente tabla para la gráfica o para graficar la función f de x igual al logaritmo base 2 de x. Y tenemos la tabla. Un literal b dice determina si la función f de x igual al logaritmo base 2 de x es creciente o decreciente. Vamos a empezar con el literal a, en el cual se plantea, utilizando esa tabla, graficar la función. Vamos a empezar entonces por calcular los valores de y cuando x vale un cuarto. Tendríamos entonces f de un cuarto sería igual al logaritmo base 2 de un cuarto. Luego la idea en este caso es transformar el un cuarto en una potencia con base 2. Es decir, logaritmo base 2 de 2 elevado a la menos 2, que es equivalente a un cuarto. Luego tenemos que el 2 negativo, que es el exponente, entonces como es un exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo, quedando menos 2 logaritmo base 2 de 2. Pero el logaritmo base 2 de 2 es igual a 1, por lo tanto obtenemos menos 2 por 1. Eso significa que el valor de y cuando x es igual a un cuarto es menos 2. De esa misma manera hacemos ahora cuando x vale un medio. Tenemos acá un medio igual al logaritmo base 2 de un medio. Al transformar un medio como una potencia de base 2, tendríamos 2 elevado a la menos 1. Eso sería igual a menos 1 logaritmo base 2 de 2, igual a menos 1 por 1, y eso es menos 1. Significa que cuando x vale un medio, y vale menos 1. Veamos ahora cuando x vale 1. Tenemos f de 1 igual al logaritmo base 2 de 1. Y hemos dicho anteriormente que el logaritmo base a de 1 va a ser siempre igual a 0. Por lo tanto, el número que le corresponde al 1 será el 0. Ahora f de 2, logaritmo base 2 de 2. El logaritmo base 2 de 2 hemos dicho que va a ser igual a 1 porque la base es igual al argumento. Entonces el par ordenado nos quedaría 2,1. En el último caso tenemos f de 4. Eso sería igual al logaritmo base 2 de 2. Nuevamente el 4 lo vamos a escribir como una potencia de base 2. Es decir, que quedaría como logaritmo base 2 de 2 elevado al cuadrado. El 2, que es el exponente, entonces bajaría y quedaría como 2 multiplicando al logaritmo base 2 de 2. Y logaritmo base 2 de 2 sabemos que es 1, entonces queda como 2 por 1 y eso es igual a 2. Significa que la pareja del número 4 para el valor de y sería 2. Ya que tenemos entonces la tabla, podemos proceder a graficarla en el plano cartesiano. Ubicamos un cuarto, coma menos 2. Un cuarto, coma menos 2, estaríamos más o menos por acá. Luego tenemos un medio, coma menos 1. Un medio, coma menos 1, estaríamos acá. Luego tenemos 1,0, que sería justamente acá. 2,1 y tenemos 4,2. Y ya con esos puntos podemos trazar la gráfica que va a corresponder a la representación de f de x igual al logaritmo base 2 de x. En el literal b preguntaba, ¿es esa función creciente o decreciente? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un valor a y ese valor vamos a buscar cuál es el que le corresponde a la gráfica. Sería entonces logaritmo base 2 de a. Ahora vamos a tomar un valor b que sea mayor que a. Entonces b es mayor que a, o dicho de otra manera, a es menor que b.
Buscamos la gráfica, está ahí, le corresponde el logaritmo base 2 de b. Observemos entonces, a es menor que b, ambos son positivos. A es menor que b, lo podemos ver en el eje X. Y resultó de que el logaritmo base 2 de a quedó abajo del logaritmo base 2 de b. Por lo tanto, concluimos que cuando a es menor que b, el logaritmo base 2 de a es menor que el logaritmo base 2 de b. Como la relación se mantuvo en el mismo sentido de menor, entonces decimos que la función es creciente. Es decir, logaritmo, si a es menor que b y logaritmo base 2 de a es menor que el logaritmo base 2 de b, se concluye que la función es creciente. Tenemos ahora el número 2, el cual es similar, con la diferencia de que ahora tenemos logaritmo base 1 medio de x. Y se pide exactamente lo mismo, llenar la gráfica, la tabla y luego graficar. Y también determinar si es creciente o decreciente. Empecemos con el literal A, el cual dice que a partir de la tabla, pues vamos a construir la gráfica. Tenemos el primero que sería f de un cuarto. Entonces tomamos un cuarto y ahora el logaritmo base 1 medio de un cuarto. Un cuarto lo vamos a ubicar en base 1 medio, es decir, bastará con escribirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque 1 medio elevado al cuadrado es equivalente a un cuarto. Bajamos el exponente como lo hacíamos en la lección anterior, en el ejercicio anterior, y tenemos que el logaritmo 2 por logaritmo base 1 medio de 1 medio, y eso es igual a 1, por lo tanto tendríamos 2 por 1, y eso es igual a 2. En este caso, el que le corresponde a y para cuando x vale un cuarto va a ser el número 2. Ahora hacemos lo mismo cuando tenemos el valor para x de 1 medio y decimos f de 1 medio igual al logaritmo base 1 medio de 1 medio. Como el argumento es igual a la base, entonces concluimos de que eso es igual a 1. Por lo tanto, el número que le corresponde a y cuando x vale 1 medio va a ser el número 1. Ahora vamos a calcular f de 1 y tenemos que el logaritmo base a de 1 dijimos que siempre iba a ser 0. Por lo tanto, la pareja del número 1 va a ser el número 0. Vamos ahora con f de 2, o sea, el logaritmo base 1 medio de 2. Vamos a buscar en este caso escribir el número 2 como una base equivalente a 1 medio, es decir, logaritmo de 1 medio, pero con base 1 medio. Lo que hemos hecho es, este 2 lo hemos escrito en forma de fracción como 1 medio elevado a la menos 1, lo cual es exactamente 2. Bajamos el exponente y tenemos menos 1 logaritmo base 1 medio de 1 medio. Y eso sabemos que es 1, por lo tanto queda menos 1 por 1. Y eso es igual a menos 1. La pareja de 2, en este caso será entonces menos 1. Lo mismo para la pareja de 4. Hacemos el proceso de manera similar y obtenemos que la pareja de 4 va a ser menos 2. Ya que tenemos entonces completa la tabla, procedemos a graficar, lo cual lo hacemos de la manera similar a la anterior. 1 cuarto, 2. 1 cuarto, 2, estamos acá. 1 medio, 1. Entonces 1 medio, 1 estaríamos acá. Tenemos 1,0 que queda en la misma posición que la gráfica anterior. 2, menos 1 y 4, menos 2. Ya con eso podemos trazar la gráfica. Y ahora pues esa sería la gráfica que le corresponde a la función f de x igual al logaritmo base 1 medio de x. En el literal B pregunta, determinar si la función f de x es igual al logaritmo base 1 medio de x, si esa función es creciente o decreciente. Para lo cual vamos a proceder de manera similar. Tomamos un valor a cualquiera, positivo, y buscamos la gráfica, y está ahí.
Ahora tomamos un valor b, pero que cumpla que a sea menor que b. O sea, b está a la derecha de a. Buscamos la gráfica y está abajo. Entonces, en este caso observamos algo diferente. A es menor que b, pero el logaritmo base un medio de a quedó arriba del logaritmo base un medio de b. Entonces eso lo escribimos así. Cuando a es menor que b, me resultó que el logaritmo base un medio de a es mayor que el logaritmo base un medio de b. Es decir, se invirtió la relación de desigualdad. Por lo tanto, se concluye que es decreciente. Esta función va a ser decreciente. Llegamos así a la sección de la definición en donde se dice lo siguiente. La función logarítmica se define como sigue. La función se define así. Conjunto de partida de 0 a coma infinito. Conjunto de llegada, los reales, es decir, que la función logarítmica va de 0, más infinito a los reales. Y la función se define como que x va al logaritmo base a de x. En este caso vamos a tener la condición de que a debe de ser un número positivo y distinto de 1. Además, hablar de la monotonía, es decir, hablar de si es creciente o decreciente, para ello se toma en cuenta dos condiciones también importantes. La primera es que va a ser creciente si la base a del logaritmo es mayor que 1 y va a ser decreciente si a está entre 0 y 1, es decir, es una fracción que al pasarla a decimales está entre 0 y 1. De esta manera llegamos a la sección de los problemas en donde se te pide graficar las siguientes funciones logarítmicas. Entonces para ello puedes usar la misma tabla que hemos usado en el problema inicial para que puedas obtener los valores y luego llevarlos al plano cartesiano. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.